Que Dios los esté bendiciendo a todos en esta mañana y continuando los estudios que estamos realizando sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el día de hoy nos corresponde hacer el estudio número 17, es decir que si usted tiene interés en profundizar en estas cosas, hay 16 episodios anteriores, los cuales pueden ser encontrados en la página de la Iglesia Cristo es la Respuesta, que es www.cristo.uy. Y no solamente va a poder encontrar estos estudios que estamos desarrollando, sino que también alabanzas y predicaciones. En especial voy a recomendar de que estén prestando atención a la predicación que trajo el pastor. Allí es una de las que va a encontrar más arriba de todos en la página, el cual trata del ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque está ligada toda la palabra a esto mismo que nosotros estamos estudiando. Veníamos viendo cómo aún los que fueron antes de que Jesucristo se manifestase en carne, como era el caso de Abraham, fueron ejemplos en esta fe y hoy son una especie de guía para nuestras vidas, pero teniendo mucho más firme nuestra esperanza, ya que Jesucristo se ha manifestado en la carne. Y como vimos, y es lo más destacable del estudio anterior, reconocer esas diferentes etapas del plan de salvación de Dios, donde el apóstol Pablo enseña que Cristo fue crucificado, fue muerto por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Cada una de las cosas, hermanos, que Dios ha determinado responden a un plan soberano, elaborado en la eternidad por Dios, y no podemos obviar y decir esto no es necesario para mí o esto otro, sino poder allí estar analizando cada una de estas cosas y analizándolo desde el punto de vista de la humildad que nos debe caracterizar. Porque hoy vamos a ver dos ejemplos totalmente dispares de dos personas que estuvieron juntas en el mismo lugar, pero uno obraba con soberbia y otro allí ni siquiera levantaba su mirada, ni siquiera alzaba su voz y sin embargo alcanzó la misericordia de Dios. Muy importante, hermano, ver eso para situarnos en el lugar que nos corresponde. Y terminó el estudio del sábado anterior, el estudio 16, con el versículo 11 del capítulo 5 de la carta de los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 11, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso yo hice esta introducción diciéndole que vaya allí a las predicaciones del pastor Renzo en la página cristo.uy y pueda ver, porque justamente hay uno de los estudios que va a encontrar más arriba de todo, es que dice el ministerio de la reconciliación, y trata acerca de esto y hace una exposición clarificando de que surge a raíz del pecado una enemistad que nos separa de Dios y que es a través de la obra redentora de Jesucristo que nosotros recibimos una reconciliación para nuestras vidas, pero también la responsabilidad de transmitir, dice, nos ha encargado a nosotros, dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. No es solo para recibirlo, es para recibirlo y transmitirlo. Así que ya entrando en este estudio, que es un poco complejo, ¿no? Porque trata de dos personas tan distantes en el tiempo. Nos es más fácil tal vez si queremos analizar la vida de dos discípulos que fueron contemporáneos, que estuvieron en las mismas situaciones, que uno reaccionó con fe y otro con incredulidad, como se acuerda cuando Jesús resucitó y Tomás dice, si yo no lo viera y no pongo el dedo allí, vemos, y es más fácil de analizar una persona carente de fe de una persona que sí
tiene fe, cuando están los dos en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Y tal vez nos cuesta un poco más de trabajo, si no estamos afianzados en la palabra de Dios, poder entender ese plan de salvación de Dios que se remonta a la misma creación y que Dios, habiendo previsto un plan de salvación, un cordero inmolado desde la eternidad, viene a hacer su oficio, a cumplir su ministerio, reconciliándonos para con Dios. Y arranca entonces esta exposición, el título es Adán y Cristo, Romanos 5, versículo 12, diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabe que yo hablo con diferentes personas? Tengo una lista de difusión, se podría llamar así, donde ya tengo agendado, digamos, 50 personas, por darle una idea, no es exacto, 50 personas a las cuales automáticamente cuando se actualiza la página, cuando hay una predicación nueva o nuevas alabanzas, yo le paso el vínculo para que pueda directamente hacer un clic ahí y llegar a visualizar la nueva predicación. Y me he encontrado con personas que posiblemente sean escogidos de Dios, pero que no les ha alumbrado todavía el Señor su entendimiento, y vienen de religiones donde no le dan la importancia que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, no nos salva, pero Jesús nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, si nosotros desconocemos las Escrituras, no podemos tener una fe cierta, pero cuando podemos estar indagando en medio de las Escrituras y ver esas promesas de Dios que son eternas, que son sí y amén, entonces podemos entrar a entender ese plan de salvación de Dios. ¿Y cómo podemos entender si nosotros desconocemos de qué nos está hablando acá? Y dice Adán y Cristo, pero está hablando para hermanos que saben, y tal vez si hiciéramos una encuesta persona por persona, hoy se cambiara el orden habitual del culto y yo sacara de acá 20 hojas y 20 lapiceras y se la voy pasando una por una a los que están acá y le digo, bueno, cuénteme qué sabe acerca de Adán. Nos sorprenderíamos cuántas hojas en blanco encontraríamos, o quizás con un renglón o dos solamente escrito, porque no escudriñan la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está hablando con personas que da por sentado que ya conocen acerca de estas cosas. Sabe que si nos remontamos al libro de Génesis, donde se testifica acerca de Adán, acerca de la creación, vemos cómo el Señor crea todas las cosas, los árboles, y crea también un huerto y pone allí al hombre para que se encargue de cuidarlo. Y nos dice la palabra, porque a veces desconocemos, como se ha aclarado, que muchas veces la gente habla la parábola del hijo pródigo y no sabe ni lo que es pródigo o piensa que es un hijo solo. Y Jesús arranca la exposición diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Y acá también la palabra de Dios, si nosotros vamos al libro de Génesis, nos enseña que en el huerto había un montón de árboles. Y había 2 árboles especiales. Un árbol que era el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y otro árbol que era el árbol de la vida. Los 2 árboles estaban en el centro del jardín, plantados allí. ¿Y sabe qué? Dios le dijo al hombre, de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no has de comer porque el día que comas morirás. Con respecto al árbol de la vida, no le dijo que no podía comer. Tenía todo a su disposición. Pero ¿qué pasa? Vino, como enseña la Escritura, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y Eva allí hizo copartícipe de su desobediencia a su marido y desobedecieron. Y a raíz de eso Dios los expulsó, puso una disciplina, dice, la tierra ahora va a producir cardos y espinos y todo lo demás. Lo echó de aquel huerto
la mujer dará a luz a través de dolores y todo lo demás, multiplicando todas estas cosas sobre los hombres a causa de su desobediencia. Y como lo había anunciado, a partir de ese momento el pecado entró en el hombre y por consecuencia el pecado, la muerte. Y a raíz de ese pecado, todos los hombres, a diferencia, como explicaba claramente, veníamos hoy refrescando nuestro conocimiento acerca de estas verdades, escuchando, ya lo habíamos escuchado, pero volvimos a escuchar mientras veníamos acá la predicación del pastor Renzo, referente al ministerio de la reconciliación. Dice, pero Jesucristo era diferente porque no tenía un padre terrenal, sino que su padre era Dios mismo. Entonces, hermano, cuando entendemos todas estas cosas y entendemos de que Él vino en rescate por nosotros, es que por nosotros podemos alcanzar a entender la magnitud de esta obra de Dios. Porque el pecado, si será malo, que como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es una dádiva, hermano? Una dádiva es un regalo, es un don o una ofrenda. Son todo diferentes acepciones que tiene la misma palabra. Dios nos está dando un regalo. Y acerca de eso, yo quiero en esta mañana leer un poquito con ustedes una historia. Vamos a hacerla breve, que está en Lucas capítulo 7, versículos 7 y 8. Perdón, Lucas capítulo 7, versículo 36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Un fariseo, hermano, era un religioso, era el nombre de la religión de ese momento, fariseos y saduceos. Hoy son diferentes los nombres de las religiones, pero es lo mismo. Un religioso invitó a Jesús a que fuera a su casa a comer. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. No habló, no fue sincero, es decir, maestro, me parece que tú no tienes idea. No, en esa hipocresía que nos hace estar de pronto escuchando una palabra o viendo un acontecimiento, y en vez de ser sinceros y honestos, ¿no? Él empezó a darse manija en su interior, pensó para sí, dice, no tiene idea, si este realmente fuera maestro, lo había invitado, pero ya estaba midiendo si aquel que estaba a la mesa era un maestro, y mucho más que un maestro, era Dios mismo hecho carne. Entonces, porque Jesús conoce los pensamientos de cada uno, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado,
ve en paz. ¿Se da cuenta, hermano, que esta obra de Jesucristo, que conociendo, porque Simón en su ignorancia pensaba, dice, no tiene idea, pero Jesús conoce a cada uno de nosotros, conoce a sus ovejas y las conoce por su nombre. Él sabe acerca de cada uno de nosotros, sabe, hermano, todos nuestros defectos, todas nuestras imperfecciones, todas nuestras desobediencias, y aún así el Señor está dispuesto a amarnos y está dispuesto a perdonarnos. Y da testimonio diciendo, le dice primero a Simón, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Primero le dio testimonio a Simón de que los pecados de aquella mujer eran perdonados. Luego le dice a la mujer, mujer, tus pecados te son perdonados. Y por último le dice en el versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo alcanzó la salvación? Alcanzó la salvación por fe, no por obras, la alcanzó por fe. Y tenemos que tener en cuenta, hermano, que esa obra redentora de Jesucristo actúa en el pasado, actúa en el presente y actúa en el futuro hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Jesucristo aún no había sido sacrificado y sin embargo esa sangre del Cordero que aún no había sido sacrificado ya estaba obrando a favor de esta mujer. Antes de que sucediera, Jesucristo ya estaba perdonando los pecados. Porque, hermanos, los que se salvan en el Antiguo Testamento se salvan por la misma sangre que los que se salvan en el Nuevo Testamento, la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo. Volvemos entonces a Romanos. Y como yo lo he puesto de una manera quizás más fácil de entender, he dicho que un nuevo pacto, un nuevo testamento, que es lo mismo, y que Hebreos desarrolla, dice, un testamento toma validez cuando el testador muere. Mientras está vivo todavía, el testamento puede cambiarse. Si uno hoy va y habla con un escribano y dice, yo le voy a donar mis bienes a tal persona, y después por X motivo se enoja con esa persona o esa persona no le es fiel en algún aspecto, y puede ir y cambiar el testamento. El testamento se puede enmendar, ¿hasta cuándo? Hasta que el testador muere. Por eso es que nosotros sabemos, hermano, cuándo tenemos un final del antiguo pacto y cuándo hay un comienzo del nuevo pacto, y sabemos que el antiguo pacto caduca allí en la cruz del Calvario, ni antes ni después. En ese momento nosotros debemos saber cuándo finaliza el antiguo pacto, cuándo comienza el nuevo, con qué propósito murió Jesús y con qué propósito resucitó. Todas esas cosas, hermano, creo que las hemos podido ir dejando claro. Ahora, ¿sabe que nosotros hemos estado estudiando, y es bueno saberlo, acerca de esa muerte de Jesucristo, de los padecimientos, ¿no?, que han sido a raíz de nuestras transgresiones, a raíz de la sanidad obrada en base a nuestras dolencias, ¿no? Porque todas esas cosas están claras allí en el libro de Isaías profetizando, llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Ahora, muchas veces quedamos enfrascados allí como si imagínese este panorama. Un escribano lo llama y le dice, venga, que usted está mencionado en un testamento. Y usted va y se presenta y se sienta a escuchar, junto con otros coherederos, la lectura del testamento. Y el que le lee el testamento, en vez de explicarle qué cosas va a heredar, se pone a hacerle la historia de cómo murió la persona que le hereda las cosas. Y hermano, hemos estado por muchos estudios viendo acerca de esos padecimientos de Jesucristo, acerca de su resurrección y acerca de su ascensión. Y muchas veces olvidamos ver cuáles son las cosas que hemos de heredar y que están en la palabra de Dios. Cosas, hermano, grandiosas.
que yo quiero que nosotros, ya hicimos en un par de estudios anteriores, hicimos un poco una síntesis basada en la palabra de los diferentes acontecimientos que se irán a desarrollar, porque como Jesucristo dio testimonio, un día que lo criticaban porque estaba haciendo una obra de sanidad en el día sábado, y él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ese ministerio de Jesucristo sigue en acción, dice, me voy para prepararles morada. Y Él está preparando una morada, y el día determinado por Dios va a descender de los cielos, un cielo nuevo y una tierra nueva, una Jerusalén celestial. Una Jerusalén celestial que aquellos escogidos de Dios hemos de gustar todas esas bendiciones, que son al menos 7 que usted puede estudiar en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo, en revelación a Juan, le dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, esa palabra es para nosotros, porque muchas veces es más fácil de juzgar, como hizo Simón allí, esta mujer, que si supiera qué tipo de mujer es. Y nosotros a veces, hermano, leemos en la palabra y es fácil decir, Simón, qué hombre incrédulo que era allí. Podemos de la misma manera mirar cuando Jesús habla y le dice a sus contemporáneos, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque vamos a ver esa palabra, a ver si la encuentro, media fácil. Creo que la dejé anotada. Sí, Mateos 13, versículo 10. Bueno, no, lo dejé mal anotado. No es lo importante. Lo importante, hermano, es que Jesús allí entonces le dice a los discípulos, dice, el que tenga oído para oír, oiga, porque muchos oyendo no entenderán y viendo no percibirán, dice la palabra. Y sabe que lo mismo pasa con muchos hermanos. Se sientan allí, porque yo le invito a que cada uno pueda reflexionar y se ubique en qué rol se siente usted más identificado. ¿Se siente identificado con aquella mujer que ni siquiera levantó su mirada, que no abrió su boca, pero que estaba allí arrepentida en la presencia del Señor, esperando el oportuno socorro? ¿O se siente más identificado con Simón, en la postura de estar sentado, cómodo allí en su lugar, juzgando que, bueno, sí, yo creo, no, en esto otro no estoy de acuerdo, no me parece que sea así? Hermano, esa es la postura de Simón, es la postura de muchos fariseos modernos hoy en día, que están decidiendo qué cosa de la palabra, qué cosa del plan de salvación les parece correcta y qué cosa le parece inadecuada. Sepa, hermano, que la salvación es un don de Dios, que es un don de Dios que ha venido a manifestarse a través de Jesucristo, y que todos, desde Adán hasta ahora, estaríamos totalmente sin ningún tipo de posibilidad de alcanzar la salvación si no fuera a través de la misericordia y la gracia de Jesucristo. Y allí dentro de esas cosas que Apocalipsis nos resume acerca de esa Jerusalén celestial, nos dice en el 22:14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar
por las puertas a la ciudad, que habla de la Jerusalén celestial. Y dice en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que tiene oído, oiga. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y nos da más detalle. Se da cuenta que aquel árbol que estuvo en el jardín del Edén, disponible para que Adán mismo hubiera comido, porque el Señor no le dijo de este árbol no comerá, desobedece a Dios, presta atención a lo que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, habla a su oído y es expulsado de aquel lugar. Pero aquel árbol que estaba allí en el jardín del Edén estará en la Nueva Jerusalén. Y nos enseña Apocalipsis acerca de ese árbol. Dice que habrá una plaza, una ciudad con una plaza, de la cual sale un río. Y de ese río, a ambas orillas del río, estará el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, dice, dará 12 frutos diferentes, uno cada mes del año. Y las hojas de esos árboles son para la sanidad de las naciones. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, dice el Señor. ¿Puede creerlo usted, hermano? ¿Puede creerlo? ¿Puede decir amén? Si usted presta atención a cuántas cosas el Señor nos ha llamado, a cuántas bendiciones. Después dice que tiene una morada preparada. Dice, y le daré a comer del maná escondido. Recibirá la corona de vida. Será vestido de vestiduras blancas. Su nombre confesaré delante de mi Padre. Hermano, cuando a veces hacemos alguna tarea X, ¿no? Vamos a suponer que se hubiera pintado la iglesia, ¿no? Y se hubieran estado, lavando las cortinas. Entonces, es muy habitual que pase una persona y diga, queremos agradecer al hermano Juan que pintó la pared y a la hermana Juanita que lavó las cortinas. Y nosotros como que cuando empiezan a nombrar a alguien, diga la verdad, ¿no le ha pasado estar en una reunión y usted está esperando que lo nombren también? Porque sí, vamos a agradecer que hoy nos visitan estos hermanos y otros. Sí, yo estoy acá también. Hermano, en una cosa totalmente trivial y que se olvida, pero Jesucristo nos está diciendo que aquel que le confesare delante de los hombres, dice, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, el honor que va a ser en la presencia de Jesucristo recibir y decir, he aquí mi siervo amado? Y ser una noción de la grandeza de las cosas a las cuales el Señor nos ha llamado, porque si no, estaríamos como esa mujer, desbordando de agradecimiento, de saber de que nos vamos de este lugar con nuestros pecados perdonados y salvos con una segura salvación, la cual Jesucristo nos asegura. Recibirán la corona de vida, serán vestidos de vestiduras blancas. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Y vamos a recibir también como una nueva cédula de identidad. Al que venciere, dice, le daré una piedrita blanca. Y en esa piedrita blanca, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Hermano, cosas inefables, como dijo el apóstol Pablo. Cosas que cuando Jesús le da esa enseñanza a los discípulos, a aquellos que oían, dice, el que tenga oído para oír, oiga, porque cuántos justos y profetas desearon ver este día, el día de la manifestación de Jesucristo, y no lo vieron. Y hermano, hoy esa palabra tiene aún mayor peso para nuestras vidas, porque hoy no solamente tenemos a ese Cordero de Dios
que estaba para cumplir su propósito, sino que ya cumplió su propósito, y de que ya resucitó, y de que ya ascendió, y de que está a la diestra del Padre, como decía allí Esteban al momento de ser apedreado, desde ese trono de la gracia. Y de ese trono de la gracia, hermano, nos lleva, cuánta rabia nos da cuando nos hacen alguna cosa. Pero imagínense que cuando podemos vislumbrar ese trono de gracia de Dios, como lo pudo ver Esteban, en vez de vengarse, de clamar a alguien me va a cobrar venganza por mí, lo que sea, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y dentro de aquellos por los que rogó, estaba teñiéndole la ropa a los que apedreaban, a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermanos, tuvo una carga especial, como enseñó Jesús. Dice, si dos le deben, uno debe poco y otro debe más. ¿Cuál le amará más? Dice, al que le perdona más. Imagínese el apóstol Pablo, la carga que tenía de haber perseguido a la iglesia, de haber sido participante, de haber dado su voto para la muerte de aquel hombre de Dios, Esteban. Y aún Esteban pudo reconocer que entre aquellos que estaban, aún tal vez de los que estaban tirando piedra o de los que guardaban las vestiduras, había quizás alguna oveja de Dios. Porque, hermanos, nosotros no sabemos y no podemos apuntar con el dedo ni a la mujer pecadora, ni al que sostiene al que sostiene las prendas, ni a ningún otro hermano. Y sabe que acá viene haciendo en esta parte de la carta a los romanos, viene explicando estas cosas que yo me explayé un poquito más porque tal vez los que están acá sí lo saben, pero tal vez algunos de los que escuchan la predicación no tienen muy presente tanto esas promesas eternas como también las cosas que fueron allí en el principio de todas las cosas, pero sí entender que lo más destacable de todo es que dice, por un pecado que hubo, entró la muerte en los hombres. Pero ahora dice, la abundancia de la gracia de Dios es para la transgresión no de un pecado, sino de la abundancia de pecado. De todos sus pecados, más todos los pecados del que usted tiene al lado, más todos mis pecados, más toda la carga, hermano, de todos los que han pecado desde el principio, porque como vimos también en este estudio, esa obra redentora de Jesucristo va desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos en el que Él venga, está ese ministerio de la gracia en acción y ese ministerio de la reconciliación, como enseña el pastor, el cual es nuestra responsabilidad transmitirle a los demás. Que Dios les bendiga. Put your hands in the hands of the men who seal the water. Put your hands in the hands of the men who calm the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently by putting your hands in the hands of the men from Galilee. My mama told me how to pray before I reached the age